Buenos días, mi nombre es Horacio Sanabria y yo les vengo a hablar sobre la temperatura corporal. La temperatura corporal cambia según la persona, la edad, las actividades y el momento del día en el que se encuentre. Se dice que la temperatura corporal normal, promedio, medida con un termómetro bucal es de 36,8 grados centígrados. Una temperatura por debajo de los 35 grados centígrados se denomina o se le llama hipotermia. Una temperatura que va de entre los 37 y 38 grados se le llama febrícula. Por encima de los 38 39 grados se le llama fiebre, se denomina fiebre. Y la hiperprexia es una temperatura de más de 41 grados centígrados. Esto indica que puede tener daño cerebral. Y si la temperatura es de 42 grados centígrados, sufre de daño cerebral irreversible. O sea, esto quiere decir que no hay chance para atrás. La temperatura varía dentro del cuerpo. Si lo que está más proximal, lo que está más en el centro, en el tórax, es más caliente, o sea, vendría siendo que lo más distal es como más frío. Se dice que la temperatura adentro del organismo es de 0,6 grados, ¿sí? Y la temperatura periférica vendría siendo temperatura más baja, más fría. Uno de los materiales aislantes de nuestro cuerpo que nos mantiene calientes por dentro, o sea que conserva la energía, el calor corporal por dentro, es nuestra grasa, nuestro tejido adiposo, las bicapas que están por dentro del cuerpo. Eso nos mantiene calientes. Si sé que el cuerpo produce calor mediante las tasas metabólicas. Esto quiere decir la tasa metabólica celular y la tasa metabólica muscular. Las hormonas tiroideas T3 y T4 y la adrenalina. Estas van a producir el calor en nuestro cuerpo. Y podemos también perder calor mediante la radiación, que esto incluye un 60%, la evaporización, que esto incluye un 22% de la pérdida del calor corporal, un 15% mediante la convección y el restante lo perdemos mediante la conducción. Esto quiere decir que cuando tocamos objetos que absorben el calor más rápido que cualquier otra cosa, por ejemplo el metal o hielo, ahí se pierde calor mediante conducción. Buenas, mi nombre es Ángel Guedes y yo les voy a hablar de los mecanismos de regulación de la temperatura corporal. Estos se pueden decir que son tres, que es mediante radiación, mediante conducción y mediante convección. Mediante radiación es básicamente la transferencia de calor entre objetos que están alrededor mediante ondas electromagnéticas infrarrojas del cuerpo hacia el objeto, del objeto hacia el cuerpo, transfiriendo calor, obviamente. Luego estaría el método de conducción, que es dependiente de la conductividad de las moléculas que están en cuestión, ya que, por ejemplo, el ejemplo básico es de una persona desnuda sentada en una silla. Si la temperatura del cuerpo de la persona es muy alta, y la silla está más fría, las temperaturas son más bajas, al sentarse la persona va a notar la diferencia de temperatura. Pero lo que va a pasar es que mediante el paso del tiempo, la temperatura de la silla va a ir absorbiendo la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, la temperatura de la silla va a ir subiendo. Por lo tanto, la persona va a dejar de sentir ese calor. El cuerpo va a dejar va a reducir esa cantidad, esa alta temperatura, ajustándose a la que está formándose mediante la conducción entre el cuerpo y la silla. Luego estaría la convección,
que es cuando unas moléculas calientes se topan con unas moléculas más frías. Las primeras les transfieren el calor a ellas, pero luego se alejan creando corrientes que se dicen que son las corrientes de convección. Luego están los mecanismos para perder calor a través de la superficie de la piel, que esto sería la vasodilatación, ya que los capilares son los vasos sanguíneos de menor diámetro del cuerpo. Por lo tanto, la sangre que circula a través de ellos está más cercana a la superficie. Lo que quiere decir que cuando los capilares se abren, se dilatan, la sangre está más expuesta al aire frío, al aire que puede haber en el exterior. Por lo tanto, va a generar que se enfríe más, que baje la temperatura en el cuerpo. Otro mecanismo que se utiliza para perder calor a través de la piel es la sudoración, que cuando la temperatura de los objetos que están alrededor es mayor a la del cuerpo, los tres mecanismos que mencioné anteriormente van a van a hacer que se gane más calor en lugar de perderlo. Entonces, está el último método, que es la sudoración, que es cuando algo del agua que hay en el cuerpo se evapora, se emite a través de la piel para así empezar a enfriar el cuerpo. Es un método, se dice que de gran costo, ya que necesitas una cantidad de agua considerable para empezar a sudar, pero que es muy eficaz, ya que mediante la sudoración es como el cuerpo se enfría de una manera más rápida, por decirlo así. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Agustín Galvez. La regulación de la temperatura corporal es una función del hipotálamo. En la región preóptica del hipotálamo anterior se regula el exceso de calor. En la región posterior del hipotálamo se regula el exceso de frío y la pérdida de calor. La regulación corporal es un mecanismo complejo que compone de tres funciones: termorreceptores ubicados en la piel y en la región preóptica del hipotálamo, termorreguladores basados en la sudoración y en la vasodilatación periférica, y el centro de control ubicado en el cerebro. Muchas gracias. Anomalías de la regulación térmica. La temperatura corporal resulta del equilibrio entre el calor producido por los procesos orgánicos y el perdido hacia el ambiente exterior. Las personas es capaz de adaptarse a los diferentes tipos de clima y cambio de temperatura por la acción del centro termorregulador, que le permite equilibrar la producción y la pérdida de calor. La temperatura media del organismo en individuos sanos de edad mediana es de 36,8 más menos 4 grados centígrados y puede tener un valor mínimo hacia las primeras 6 horas del día y un valor máximo hacia las 16 y 18 horas del día. Se pueden ver afectadas por numerosos factores biológicos tales como el sexo, la edad, el ejercicio, la alimentación y la hora del día. Psicológico como la ansiedad, las emociones fuertes, y fisiológicas como el lugar del trabajo, el clima y vivienda. Cuando el cuerpo se calienta o se enfría demasiado, el organismo, por acción del hipotálamo, desencadena respuestas voluntarias e involuntarias para mantener la temperatura basal. El cuerpo humano tiene en promedio una temperatura de 300 grados, mientras que la temperatura cutánea es de 33,5. El calor ganado y perdido por el cuerpo depende de múltiples factores. Mantener el equilibrio térmico es función de dos mecanismos opuestos: la termogénesis o producción de calor y la termólisis o eliminación de calor. Calor metabólico. La producción de calor se incrementa con la actividad metabólica del músculo esquelético, como ocurre durante el ejercicio en condiciones basales.
La producción total de calor genera entre 65 y 80 calorías, que pueden incrementarse hasta 300, 600 y 900 durante el ejercicio. La ingesta de alimentos, el aumento del metabolismo basal por acción de las hormonas tiroideas, adrenalina, en menor parte noradrenalina y la estimulación simpática son factores importantes termogénicos. La temperatura corporal se obtiene del balance entre el calor producido y el eliminado. Un ejercicio duro puede elevar la temperatura rectal a 40 grados centígrados en un cuerpo en reposo con intercambio de calor cero. El calor metabólico podría aumentar la temperatura corporal unos 2 grados por hora, y si el sujeto estuviera andando sería 2 o 3 veces más rápido. Radiación. La radiación es el calor ganado a consecuencia de la radiación solar y es independiente de la temperatura del aire. Convección. Con temperaturas ambientales superiores a los 33.5 grados, el cuerpo gana calor por convección, esto es, a las moléculas del aire que transportan el calor hacia la piel. Otra cosa más, que cuando la temperatura ambiental excede a la corporal, el calor se pierde por solo la evaporación asociada al sudor. El principal mecanismo para disipar el calor es aumentar la sudoración. Su mantenimiento requiere la reposición de las pérdidas de líquidos y de iones. De lo contrario, no será posible mantener la producción de sudor de forma indefinida. Si el ejercicio se mantuviera, la producción de sudor disminuyera y incrementaría la temperatura corporal al mismo tiempo que se produciría una vasodilatación cutánea, disminución de la volemia de la FC, del flujo renal y del ADH. Este fenómeno se conoce como fatiga por sudor. Buenos días, mi nombre es Mauricio Rangel y yo les voy a hablar sobre la fiebre. La fiebre se produce por un grupo de sustancias endógenas y exógenas conocidas como pirógenos. Los pirógenos exógenos provienen de los microbios y sus toxinas, que estimulan la síntesis de pirógenos endógenos por parte de las células del sistema inmunológico. Estas citoquinas inducen la producción de prostaglandina E2. La PGE2 eleva la temperatura corporal mediante la vasoconstricción periférica, aumento del metabolismo y contracciones musculares. Cuando empieza el proceso febril, se eleva al punto de ajuste hipotalámico, mientras la temperatura corporal permanece normal. Esto provoca que el paciente sienta escalofrío. Esta contracción muscular eleva la temperatura y cesan los escalofríos. Cuando el termostato hipotalámico baja, el paciente comienza a sudar y el sudor permite que él mismo vuelva a una temperatura normal. Golpe de calor. El golpe de calor suele iniciarse con un periodo prodrómico de 28 a 48 horas de duración, en que los síntomas principales son náuseas y vómitos, además de debilidad, disminución del nivel de conciencia, elevación de la temperatura corporal y en algunos casos falta de sudoración. Posteriormente aparecen diferentes manifestaciones, entre ellas frecuencia cardíaca alterada, hiperventilación, choque hipovolémico, insuficiencia renal. El deterioro de la función renal se debe a un conjunto de fenómenos, entre los que destacan, por ejemplo, la hipotensión, la deshidratación y la rhabdomiólisis. ¿Qué complicaciones tiene? Las complicaciones del golpe de calor pueden ser muy graves. Entre ellas están la insuficiencia cardíaca o respiratoria,
una hepatitis fulminante, insuficiencia renal, rabdomiólisis y postración que acaba en situación de coma y muerte.